muy buen día para todos. Mi nombre es Karen Suárez y esta es la actividad Análisis y Planeación de la Capacidad Logística. ¿Qué es un cuello de botella y qué lo genera? Llamamos cuello de botella a la operación que tiene la capacidad más baja en toda la línea y por tanto limita la salida de producto del sistema. ¿Por qué se da? Porque la mayoría de las instalaciones tienen múltiples operaciones y con frecuencia estas operaciones no son iguales. Acá en la imagen podemos ver que tenemos un sistema con 4 operaciones y claramente el cuello de botella, la operación número 3. ¿Qué va a pasar? Que al final de cada hora lo que la línea va a producir son 2 unidades. A pesar que la operación 1 puede producir 6, la 2 5 y la última 6, el cuello de botella me va a limitar la salida de producto del sistema. ¿En qué consiste la teoría de las restricciones? Bueno, la teoría de las restricciones fue desarrollada por Elijah Goldratt en su libro La Meta. La teoría de las restricciones es un método para evaluar y administrar las operaciones. La teoría de restricciones o TOC se basa en que todo sistema productivo siempre tiene al menos un cuello de botella, es decir, eh, una actividad más débil. Y su identificación y gestión es crucial, ya que el cuello de botella marca el ritmo productivo de toda la cadena. ¿En qué consiste la teoría de las restricciones? Bueno, la teoría de las restricciones nos da 5 pasos que debemos seguir para lograr gestionar la actividad cuello botella. Entonces, lo primero es identificar las restricciones, es decir, el elemento o la operación que funciona como restricción. Lo siguiente, explotar la restricción, es explotar la restricción al máximo de sus capacidades y hacer que sea lo más eficiente posible. Subordinar los otros elementos a la operación cuello de botella. Todos los elementos deben funcionar de acuerdo a la restricción para que la operación tenga un desempeño ordenado y eficiente. ¿Qué pasa? Como veíamos en el ejemplo, si la actividad 1 produce a su máxima capacidad, cada hora me produce 6 unidades, pues vamos a tener mucho inventario en piso y demás. Por eso debemos subordinar a la operación restrictiva. Elevar la capacidad de la restricción. Lograr mejorar los procesos, ampliando la capacidad de los elementos que provocan la restricción. Y repetir. ¿Por qué? Porque una vez se ha ampliado la capacidad de la restricción, esta deja de serlo y es posible que otro elemento se convierta en la nueva restricción. Ejemplos aplicados al transporte en Colombia. Acá hay un ejemplo y son las restricciones al transporte de carga. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ciudades pues tenemos restricción ambiental, tenemos unos pico y placa y demás que limitan la actividad del transportador. Entonces, eso hace que el transporte muchas veces sea la actividad restrictiva. Entonces, el productor saca sus productos, pero tiene que limitarse a los horarios y a los tránsitos que nos dan estas restricciones. Otro ejemplo es la capacidad del sistema de transporte masivo. Pues es claro que ahí hay un cuello de botella donde se acumula demasiado la gente, pues habría que evaluar, ¿cierto?, cuál es el que provoca el cuello de botella, si es falta de buses, mala planificación de las rutas o demás. ¿Qué son las holguras y cómo se generan?
Entonces, una holgura quiere decir que para cada actividad hay un tiempo máximo que se puede retrasar la actividad sin que esto retrase la finalización del proyecto. Aquí vemos cada círculo, esto es una actividad. Entonces todas esas actividades tienen un tiempo máximo en que yo puedo extender mi actividad sin generar retrasos al proyecto. ¿Cómo se determinan las holguras? Se efectúa la diferencia entre los momentos de comienzo más temprano y más tardío, así como en los tiempos de finalización más temprano y más tardío. Aplicaciones en la industria. La aplicación de la teoría de las restricciones en la industria. Eh, en Internet encontramos un ejemplo que es la teoría de las restricciones aplicadas a la planta de fundición y musa. Entonces el autor de este artículo lo que nos muestra es unas capacidades iniciales de línea y unas capacidades finales después de aplicar la teoría de las restricciones con los 5 pasos que ya vimos. ¿Qué obtiene él? Que la línea de empaques, jugos y piezas está trabajando un 226%. Eso genera horas extras, genera unos sobrecostos para el proceso. Al aplicar la teoría de las restricciones, logra que esta línea funcione en una capacidad del 100%. Otro ejemplo, este ejemplo pues es de un artículo de la revista Dinero del año 2012 y se denomina el mejor secreto de las empresas exitosas. Y nos da varios ejemplos de empresas que han aplicado la teoría de las restricciones y han logrado obtener grandes beneficios. Acá tengo dos ejemplos, que es Senko Cosmetic y lo que menciona su gerente es que el crecimiento en las ventas aumentó por encima del 30% promedio al año. La empresa pasó de tener pérdidas por varios años consecutivos a tener utilidades en los primeros 3 meses. Este es el resultado de aplicar la teoría de las restricciones. Biodiesel de palma. Nos dice su gerente, se logró incrementar la capacidad de producción en 16% en el primer año y medio de la implementación, lo que representa un incremento en ventas de la misma magnitud y un throughput del 26%. Entonces, acá vemos casos exitosos de aplicar la teoría de las restricciones. Conclusiones. En los casos vistos de aplicación de la teoría de las restricciones a la industria, podemos evidenciar claramente que es un método aplicable a cualquier tipo de industria y sus resultados son reales y verificados por empresas muy destacadas. También concluimos que la aplicación y este método depende de establecer de forma correcta y clara la situación actual de la empresa y así poder cuantificar los beneficios. En el ejemplo de Musa, teníamos claramente establecido que la línea estaba trabajando una capacidad del 226% y al aplicar la teoría de las restricciones obtenemos un 100%. ¿Qué pasa? Que a veces empezamos a aplicar métodos o técnicas sin tener diagnosticado una situación actual. Entonces, pues no vemos los beneficios cuantificados y vamos a decir que el método no sirve. La siguiente conclusión, el libro La Meta nos enseña que para mejorar los procesos no siempre se requiere inversión de grandes cantidades de dinero. A veces falta un poco de observación, análisis y acción para lograr resultados importantes. A veces cuando un proceso pues no nos da la capacidad o el resultado que esperamos, inmediatamente la solución es comprar otra máquina o ampliar la capacidad. A veces es más sencillo que eso, por eso tenemos que estar atentos y ser observadores. Aquí tenemos la bibliografía utilizada. Gracias por su atención.